Muy buenas noches con todos los presentes. En esta oportunidad vamos a continuar con la sesión número 6 de medidas de asociación de este segundo curso nacional de metodología de la investigación. Por ello nos acompaña el doctor César Copaja Corzo. Él es docente investigador de la Universidad Científica del Sur, médico asistencial del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, ganador del Premio de la Investigación Médica Hugo Lumbreras Cruz, ganador del Premio de la Investigación Médica Daniel Alcides Carrión, y ganador del premio Kaelin a la investigación, así como también investigador Renacid nivel 4. Doctor Copaja, le damos el pase para que pueda iniciar con la ponencia. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente, muchas gracias por la invitación también. El día de hoy vamos a tocar un tema un poco ya más técnico en el campo de la investigación. Vamos a hablar un poco sobre medidas de asociación. Medidas de asociación, como para entenderlo, si bien es teórico y es importante manejar estos puntos, medidas de prevención les va a ayudar bastante en el momento en el que se hagan los análisis estadísticos, ¿ya? Entonces, estas clases, estas diapos, esta charla, cuando vayan a hacer ustedes su análisis estadístico, tienen que recordarla. Entonces, acá lo que yo quiero a lo que yo quiero llegar es que al menos quienes vean la clase, ¿no? Quienes repasen el tema, quiero que entiendan bien los tipos de clasificación, porque hay muchas clasificaciones y hay muchos sistemas de clasificación con respecto a las medidas de asociación. Entonces, si uno entiende bien la estructura de la clasificación, obviamente no se va a perder mucho al momento de ver diseños o tipos de pruebas estadísticas, porque va a tener ya la base y va a decir, ah, ya, según esta clasificación, yo voy a tener que tomar esta medida de asociación específica para responder esta pregunta de investigación. Entonces, eh, van a, van a dominar con mayor facilidad los análisis estadísticos que se requieran para que puedan responder a su pregunta de investigación. Entonces, vamos a empezar con el temario. ¿Me pueden confirmar si ven mi pantalla y si me escuchan bien para seguir? Sí, doctor, se escucha muy bien. Ya, perfecto. Entonces, pasemos al siguiente. Bien, el temario del día de hoy. Entonces, no quiero que esto sea muy extenso, tampoco los quiero aburrir. Quiero ser muy puntual con algunas cosas, porque obviamente los temas en investigación pueden ser muy profundos y uno podría demorar 1 o 2 horas por cada una de estas subsecciones del tema. Pero vayamos en un repaso general como para entender cosas básicas de este tema. Bien, entonces dentro de medidas de asociación vamos a tener primero algo necesario de lo que ya se ha hablado, creo, por lo que he visto en su página, ya se ha hablado sobre el tipo de variable, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña revisión sobre tipos de variables, su naturaleza, escala de medición y sus funciones, porque entenderán después que mucho del tipo de medida de asociación que se vaya a emplear va a depender del tipo de variable con la que esté trabajando yo. Uno dirá, pues, no, pero doctor, que las variables son muy sencillas, que eso ya lo hemos visto hace mucho. Ya, sí, ¿no? Sí, el conocer las variables no es muy complejo, pero dominar este punto es necesario. Entonces, uno cuando ve una variable tiene que conocer su naturaleza, tiene que conocer su escala de medición y tiene que conocer su función. Pero esto no solamente interpretarlo, sino tienen que dominarlo. Eso es básico, ¿ya? Entonces, cuando ustedes quieran pasar a la sección de metodología, ustedes tienen que entender bien cuáles son las variables de mi estudio. Tienen que entender bien cuál es la naturaleza de las variables de mi estudio, cuáles son las escalas de medición de cada una de mis variables y cuál es la función que cumple cada una de estas variables. Pero eso tiene que
esas tienen que ser preguntas y respuestas muy veloces. Ustedes dicen, ok, mi variable dependiente es tal, esta variable dependiente es una variable dicotómica, esta variable dicotómica tiene una escala de medición nominal, listo. Entonces, en base a esto, yo voy a poder continuar y hacer preguntas ya más profundas, que pueden tardar un poco más. Como son, entre estos dos tipos de variables, yo voy a tener que utilizar este tipo de prueba de hipótesis. Como mi variable es numérica y la otra es categórica, yo voy a tener que utilizar este tipo de prueba de hipótesis. Entonces, o como mi variable dependiente es categórica dicotómica y mi variable independiente es numérica, entonces yo tengo que utilizar una medida de asociación o un tipo de prueba de fuerza de asociación que va a ser tal. O mi variable independiente es, no, mi variable dependiente es numérica. Entonces yo voy a utilizar modelos de regresión como medidas de fuerza de asociación. Entonces, eso es importante, ¿ya? Eso es importante. Conocer bien la naturaleza de la variable, la clasificación de la variable, la escala de medición y su función. Como segundo punto de lo que vamos a conversar hoy día va a ser sobre las pruebas de hipótesis, ¿ya? Entonces, acá esto es importante. Las medidas de asociación se van a dividir en dos. Pruebas de hipótesis, ¿sí? Y la fuerza de asociación. Básicamente, la prueba de hipótesis me dice si que existe o no existe relación estadísticamente significativa. O sea, se me ocurre, hacer ejercicio se asocia con bajar de peso, ¿sí? Entonces, una prueba de hipótesis lo que me va a ayudar a decir es que sí existe asociación, sí existe una diferencia estadísticamente significativa entre cada grupo, ¿no? Cuando ven el ejercicio y el hecho de bajar de peso. No me dice cuánta asociación hay, ¿no? No me dice cuánto una variable podría influir en la otra. Ya, entonces ahí viene la siguiente parte, la fuerza de asociación. La fuerza de asociación determina el grado de asociación que puede existir entre dos o más variables. Para yo determinar la fuerza de asociación, tengo que utilizar modelos de regresión, ¿ya? Entonces, no quiero que se confundan, porque esto sí es muy sencillo de confundirse. Una cosa son pruebas de hipótesis que me dicen si existe o no relación, y otra cosa muy distinta es la fuerza de la asociación, que para que se determine requiere modelos de regresión. Ya. Entonces, habiendo comprendido esto, vamos a pasar a la primera sección, que es clasificación de variables. Entonces, las variables, como lo hemos mencionado antes, tienen tres tipos de clasificación, según su naturaleza, según su escala de medición y según su función. Según la naturaleza de la variable, ¿no? Acá de nuevo vemos la clasificación, la naturaleza, la escala de medición y la función, ¿ya? Entonces, vayamos a un tipo de clasificación. Quiero que se hagan esa imagen mental que están teniendo de un esquema mental de cómo estamos clasificándolo, ¿ya? Las variables, según su naturaleza, vamos a conocerlas como variables cuantitativas y variables cualitativas, ¿ya? Las cuantitativas o numéricas y las cualitativas, ¿no? O categóricas. Entonces, las variables cuantitativas, ¿ya? Cuantitativas van a ser números, ¿no? Van a ser números. Dentro de las variables cuantitativas, a su vez tendremos dos subclasificaciones que van a ser las variables discretas y las variables continuas. Las variables discretas van a ser aquellas que van a utilizar números enteros. Por ejemplo, la variable número de hijos. Puedes tener un hijo, dos hijos, tres hijos, cinco hijos, 10 hijos, pero no existe 1.5 hijos, ¿no? No puedes tener medio hijo o no puedes tener un cuarto de gestación, ¿no? Hay variables que son números enteros. Por el contrario, existen variables continuas que sí pueden incluir números parciales, ¿no? Puede ser los metros, los centímetros, los milímetros, el peso, la talla, etcétera, etcétera, etcétera. Son variables discretas y continuas. Estas dependen de la clasificación de variables cuantitativas. Bien. Después tenemos las variables categóricas, ya, las variables categóricas.
Y dentro de esas vamos a tener variables nominales y variables ordinales. Las variables nominales van a ser aquellas que van a nominar la categoría de la variable. Por ejemplo, el sexo. Uno puede ser mujer o puede ser varón, según el sexo. No hay una diferencia entre el uno o el otro. Son nominaciones, son términos que se le asigna como respuesta a una variable, ¿no? En cambio, una escala ordinal sí tiene cierto grado de orden, ¿no? Por eso se le dice ordinal. Entonces, esta variable ordinal obviamente va a poder depender de, por ejemplo, la categoría del IMC, delgado, normal, sobrepeso, obesidad 1, obesidad 2, obesidad 3. Existe una diferencia entre cada grado, es una escala ordinal. Bien, según su escala de medición, ¿ya? Según su escala de medición, vamos a tener tipos de variables, ¿sí? Entonces vamos a tener variables según la escala de medición, nominales, ordinales, de intervalo y de razón. Como les digo, el propósito de esta clase no es profundizar tanto en esto, pero yo solo quiero que recuerden. Según su naturaleza, tenemos categórica numérica, ¿ya? Categórica numérica. Según su escala de medición, tenemos nominal, ordinal, de intervalo y de razón, ¿ya? Generalmente las escalas nominales y ordinales suelen ser asignadas a variables categóricas y las variables numéricas se suelen subdividir entre escalas de medición de intervalo y de razón. No es necesario que profundicen tanto en esto, solamente que entiendan que existe una variable numérica, una variable categórica, ¿ya? Después tenemos la siguiente clasificación, que es la de la función de la variable, ¿ya? Hablamos que existe una naturaleza de la variable, categórica numérica. Hablamos que existe una escala de medición de la variable, nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Ahora vamos a hablar de que las variables también tienen una clasificación dentro de su función. Las dos funciones más importantes que ustedes tienen que recordar es que va a existir una variable independiente y va a existir una variable dependiente. Las variables dependientes e independientes, sus nombres las describen. Una variable dependiente es aquella que depende. ¿Depende de qué? Depende de otras variables. Es una variable que puede cambiar. ¿Cambiar por qué? Pues por la influencia probablemente de otras variables. Por el contrario, una variable independiente es aquella que, si bien es cierto, sí podría cambiar, para el motivo de nuestra investigación no nos va a importar mucho el cambio de esta variable, sino que nos va a importar cómo esta variable puede hacer cambiar a otra variable. En este caso sería la variable dependiente. Entonces, una variable independiente influye en la dependiente. ¿Qué es importante que ustedes recuerden? Que ustedes tienen que conocer cuál es su variable para cada uno de sus tipos de estudio. Se me ocurre. eh, Uso de plaquetas y hemorragia en pacientes con dengue severo. Bien, entonces identifiquemos las variables de este título de investigación. Uso de plaquetas es una variable. Hemorragia es otra variable. Dengue severo es la población. Tengo dos variables. A ver, recordemos entonces, el uso de plaquetas, ¿qué tipo de variable es? Entonces, para yo conocer el tipo de variable y todo esto, tengo que conocer las posibles categorías que pueda tener esta variable. Cuando yo hablo del uso de plaquetas, ¿qué posibles categorías podría asignarle? Pues le podría asignar dos posibles categorías, que son si usa plaquetas, no usa plaquetas. Entonces tengo una categoría de dos posibles respuestas, sí y no. Entonces me pregunto yo, ¿cuál es la naturaleza de esta variable? Entonces, el uso de plaquetas diré que es una variable categórica. Categórica, ¿por qué? Porque utiliza palabras. Si no, ¿qué más? ¿Qué otro detalle le podría asignar? Como tiene solamente dos posibles respuestas, el sí y el no,
Entonces yo diré que es una variable categórica dicotómica. Categórica dicotómica. Bien, ¿cuál será la escala de medición de esta variable categórica dicotómica, sí y no? Pues yo diré, es una escala nominal. Nominal porque solamente sí y no. Entonces es una variable, su naturaleza es que es categórica dicotómica, su escala de medición es que es eh, nominal, ¿sí? ¿Y qué otra cosa puedo saber yo de esta variable? ¿Que es una variable dependiente o independiente? Es una variable independiente para el caso de mi investigación, porque yo quiero ver si es que el uso de plaquetas se asocia con la hemorragia en pacientes con dengue severo. Ahora me pregunto yo, la siguiente variable, que es el dengue severo, ¿qué tipo de variable es? Es una variable categórica, ¿no? Porque las dos posibles respuestas de dengue severo son o sí tiene dengue severo o no tiene dengue severo. Nuevamente estoy frente al sí y no. Se van a dar cuenta más adelante que el sí, no es una de las categorías más comunes dentro de la investigación. O bien es sí, no, o bien es una variable numérica, ¿no? Como la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Número de hemoglobina, el grado de la hemoglobina que tiene el paciente. Pero para efectos de este ejemplo tenemos el tema del dengue. Entonces, de hemorragia sería si no. Entonces, yo diré, esta variable, su naturaleza es categórica dicotómica. Su escala de medición es nominal. Y su función, ¿qué función cumpliría esta variable? ¿Es una variable dependiente o independiente? Es una variable dependiente porque puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Pues probablemente por el uso de plaquetas. Entonces diré yo, el uso de plaquetas es una variable independiente que se podría asociar con la hemorragia, o sea, con disminuir el riesgo de hemorragia, ya que esta sería una variable independiente. Entonces, mi variable independiente es el desarrollo de hemorragia. Mi variable independiente es el desarrollo de hemorragia. A esta variable independiente también le conocemos como variable desenlace, ¿ya? Entonces mi variable dependiente o variable desenlace sería el desarrollo o no de hemorragia. Es más, a esta variable independiente, que también le conozco como desenlace, en inglés la conocemos como el outcome, ¿sí? Nuestra variable desenlace, el outcome. Entonces, cuando escuchen en alguna ponencia, no, pero es que el outcome es tal variable, no, el outcome es este, no, pero es que tu outcome no ha variado, o no, ¿cuál es el outcome más importante de tu investigación? O esos outcomes no me parecen muy relevantes. Entonces, todos estos investigadores, cuando hablan de esto, se están mencionando, ¿no? A esta variable dependiente, esta variable desenlace que yo quiero conocer. Entonces, ustedes tienen que determinar cuál va a ser el outcome de su investigación. Existen algunos outcomes duros, ¿no? Así se les conoce, outcomes duros, que no cambian mucho, que son importantes. Por ejemplo, tiempo de hospitalización. Un outcome duro es conocer el tiempo que una enfermedad puede generar hospitalización en los pacientes. ¿Por qué? Porque tiempo de hospitalización es tiempo que gasta el Estado en recuperar la salud de esa persona. Tiempo es dinero, ¿sí? Entonces, el tiempo de hospitalización suele ser un outcome importante. La muerte también. La muerte, que es una variable dependiente, que es aquella que puede depender de un montón de otras variables, también suele ser un outcome duro, ¿no? Un outcome que resulta relevante y no tan difícil de conocer. ¿Se murió o no se murió? ¿Sí? Entonces, recuerden bien esto. En sus proyectos de investigación, recuerden cuál es mi variable dependiente, cuál es mi variable independiente, ¿sí? Después, conozcan bien la naturaleza de sus variables, conozcan bien las escalas de medición de sus variables, porque si no entienden bien esto, si no dominan bien esto, cuando hablemos en unos minutos más adelante sobre pruebas de hipótesis, modelos de regresión, no van a entender nada. ¿No? Porque ya se sobreentiende que cuando uno utiliza pruebas de hipótesis y modelos de regresión, ya lo básico, o sea, la naturaleza, el tipo de variable, la escala de medición, la función de la variable, eso ya es algo que ya uno domina, ¿ya? Entonces, ustedes no pueden proponerse volar si es que no tienen la base sólida
para poder entender toda la complejidad que se requiere en la sección de metodología de la investigación. ¿Ya? Entonces, por eso hemos hecho este recordatorio, ¿ya? Es importante que repasen una, dos, tres, cuatro, cinco veces, practiquen, no lo hagan solamente con su proyecto, háganlo con otro, con otro, con otro. Lean proyectos de investigación o lean artículos y digan, ¿cuál es la variable independiente? ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Cuál es la naturaleza de la investigación? No, ¿cuál es la naturaleza de la variable? ¿Cuál es la escala de medición? Etcétera, etcétera, etcétera. Practicando van a poder mejorar. Bien, y entonces finalmente en variables llegamos a la sección, una sección muy importante que es el tema de la operacionalización de las variables. Entonces yo tengo que saber operacionalizar, tengo que entender cómo se interpreta mi variable, cómo se mide, cuál es su escala de medición. Por eso tenemos este cuadro tan bonito que siempre se colocan en los proyectos de investigación, que es la sesión de operacionalización. Pero de esto ya han hablado, supongo yo, en la clase anterior, de forma más extensa. Bien, entonces, regresemos a nuestro temario. Hemos hablado ya de variables, hemos hecho un recordatorio. Hemos conocido que las variables tienen un tipo de naturaleza de variable, una escala de medición de variable y una función de la variable. ¿Ya? Ahora vamos a pasar ya al punto que nos trae a esta reunión. Medidas de asociación. Vamos a empezar con pruebas de hipótesis y después vamos a pasar a fuerza de asociación. Entonces recuerden, las pruebas de hipótesis me ayudan a decir, ¿existe o no existe relación? ¿Existe o no existe diferencia estadísticamente significativa? Entonces, las pruebas de hipótesis se basan ¿en qué? En una hipótesis, pues. Entonces, recuerden, tenemos dos tipos de hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula va a ser aquella afirmación en la que se va a proponer que existe una igualdad entre dos medidas que yo encuentro en la realidad. Obviamente la hipótesis alterna es la que va a decir lo contrario, es la que propone que no existe una igualdad. En este caso, que existe una diferencia entre las dos variables que yo estoy midiendo. Recuerden, la hipótesis nula siempre se rechaza y la hipótesis alterna siempre se acepta. ¿Ya? Entonces, para yo poder decir que la hipótesis nula se rechazó, tengo que tener un nivel de confianza de que voy a poder decir que sí se rechazó. Como en estadística nada es exacto, yo tengo que tener una probabilidad de rechazar esta hipótesis nula. ¿Con cuánto de porcentaje, con cuánto de probabilidad voy a poder rechazar cuando yo tenga el 95% de seguridad, ¿no? De que esta hipótesis es equivocada, yo la voy a rechazar. A este 95% le conocemos como el margen del 5%. 5% en número sería 0,05. ¿Ya? Entonces yo diré que mi hipótesis nula la voy a rechazar y voy a aceptar la alterna cuando tengo la probabilidad de error menor del 5%. A esta probabilidad de error menor del 5% yo lo conozco como valor P. El valor P, traducido a números, va a ser menos de 0,05. Obviamente, menor de 5%, pues, ¿no? 0,05. Ya está. 100. Una vez planteada la hipótesis, debemos realizar una prueba de hipótesis, ¿ya? O sea, yo planteo mi hipótesis que existe o no relación, y en base a eso, lo que yo voy a hacer va a ser tomar una prueba de hipótesis, una prueba estadística que me va a decir que sí, efectivamente hay o no relación. Y esa prueba estadística va a depender o me va a arrojar un valor P. Si el valor P es menor de 0,05, yo diré que existe con alta probabilidad una relación o una diferencia estadísticamente significativa. Esta diferencia puede, cuando yo hablo de diferencia estadísticamente significativa, no me refiero exactamente que son diferentes, sino que existe ahí algo entre estas dos variables. O bien puede haber una asociación entre las variables, o bien puede haber una diferencia muy marcada entre las dos variables. Pero de que existe algo entre estas variables es que existe, ¿no? En cambio, cuando el valor P es mayor de 0,5, yo diré pues que estas dos variables son iguales, ¿no? No van a cambiar en nada.
O que no existe una asociación entre estas dos variables. Bien, ahora, esta sección ya es más de recordar teoría, ¿ya? No voy a ahondar mucho en esto porque esto lo van a repetir en estadística. Solo quiero que recuerden esto. Según el tipo de variable, yo voy a tener un tipo de prueba de hipótesis específica que voy a utilizar. Por ejemplo, les doy la... ¡Ay! Les doy ejemplos que les puede pasar. Si yo estoy en un proyecto de investigación, he redactado ya mi tesis o lo que fuese, yo tengo que conocer la categoría de mis variables. Entonces, probablemente en algunos proyectos vamos a encontrar que las dos variables más importantes van a ser variables categóricas. ¿Ya? Deme un segundito. Ya. Que las dos variables van a ser categóricas. Por ejemplo, a ver, se me ocurre. Eh, ya, el ejemplo que les había dado, ¿no? Uso de plaquetas y hemorragia. Si se dan cuenta, estas dos variables son variables categóricas. El uso de plaquetas, ¿qué posibles respuestas puede tener? Sí y no, ¿no? Es una variable categórica dicotómica. Y el desarrollo de hemorragia también es una variable categórica dicotómica, ya que puede decir sí hemorragia, no hemorragia. Son dos variables categóricas. Ya, ahora, ¿qué hago? Digo, en mi investigación tengo dos variables categóricas. Para dos variables categóricas, ¿qué prueba de hipótesis puedo utilizar? Y allí viene la teoría, ¿sí? Entonces, según la teoría, nosotros podemos utilizar dos pruebas de hipótesis para este tipo de variables. Puedo utilizar la buena prueba común y que siempre van a escuchar y que siempre le van a colocar a todas las tesis, el buen chi cuadrado, o la prueba exacta de Fisher. ¿Cuándo utilizar chi cuadrado y cuándo utilizar exacta de Fisher? Va a depender. ¿Va a depender de qué? Va a depender de los valores esperados. Ahora, si queremos entender valores esperados, tendríamos que hacer un análisis matemático un poco complejo. De que se podría explicar, quizás sí, ¿no? Pero de forma práctica, ¿nos va a servir entenderlo? No tanto. Pero sí recuerden esto. Yo para elegir si elijo chi cuadrado o exacta de Fisher, necesito determinar los valores esperados. ¿Cómo se determinan los valores esperados? Por suerte, tenemos los software estadísticos. El Stata, con alguna que otra pruebilla, nos puede arrojar los valores esperados. Y según los valores esperados, yo voy a poder determinar qué tipo de prueba voy a utilizar. Si bien utilizo Fisher o bien utilizo chi cuadrado. A grandes rasgos, cuando el número de variables es muy grande, o sea, cuando el número de eventos por cada variable es muy grande, digamos, tengo 1000 pacientes en un lado y 1000 pacientes en otro lado, generalmente siempre se utiliza chi cuadrado. Pero cuando el número de pacientes es muy reducido, por ejemplo, 15 y 5, entonces muy probablemente los valores esperados sean muy altos y voy a tener que utilizar exacta de Fisher. Entonces acá tengo la condición, ¿no? Utilizo prueba chi cuadrado cuando menos del 20% de las celdas tienen una frecuencia esperado o un valor esperado menor de 5. Y utilizo Fisher cuando más del 20% de las celdas tiene un valor esperado menor de 5, ¿no? Entonces, esto es importante recordar, ¿ya? Sobre todo esto. Para variables categóricas, ¿qué pruebas puedo utilizar? Puedo utilizar chi cuadrado y Fisher. Ya está. Siguiente. Eh, digamos que ahora tengo, en vez de variable categórica, en vez de variables categóricas, tengo una variable categórica y una variable numérica. Les doy un ejemplo. Paciente que murió por COVID, ¿ya? Que va a ser mi outcome, o mi variable dependiente, o mi variable principal. La muerte por COVID. A ver, morir por COVID. ¿Qué tipo de variable sería? ¿Qué posibles respuestas tiene esta variable?
tiene dos posibles respuestas, o bien hay muerte, o bien no hay muerte. O sea, sí y no. Ya. Sí y no, ¿qué variable es? Es una variable categórica dicotómica. Ok. Ahora, veamos una variable numérica común. A ver, ¿en qué hemos conocido? La lactato deshidrogenasa, LDH. El LDH alto en los inicios del COVID se asoció a mayor riesgo de muerte. Entonces diré yo, el valor numérico del lactato se asocia con mayor riesgo de muerte. Entonces, ¿existirá o no existirá una diferencia entre estas dos variables? Una numérica y una categórica. Entonces yo digo, mi variable LDH es numérica y mi otra variable, que es muerte por COVID, es categórica. ¿Qué prueba de hipótesis podría utilizar? Entonces voy a mi tablita y digo, bien, dice acá. Cuando mi prueba es paramétrica, yo voy a utilizar la prueba TED-Student. Pero si mi variable numérica es no paramétrica, yo tengo que utilizar la prueba Udeman-Whitney. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué es paramétrico y no paramétrico? Ya, ahí aparece un nuevo concepto, el concepto de la normalidad. Entonces, yo en pruebas de hipótesis, aparte del tipo de variable, cuando hable de variables numéricas, también tengo que conocer la distribución de la variable numérica. Esta distribución puede ser una distribución paramétrica o una distribución no paramétrica. Paramétrica también conocida como normal y no paramétrica conocida como no normal. Bien. ¿Cómo voy a poder conocer yo la naturaleza de la variable numérica? Pues voy a tener que distribuir todas las valores que tuvo esa variable numérica y hacer una curva de Gauss, ¿sí? Entonces veo la distribución, digamos que vemos esta primera imagen, y vemos que la variable numérica tuvo una distribución así, mira, bien bonita, bien, bien bonita. La mayor cantidad de valores estuvo en el medio y los extremos se relacionan mucho y van disminuyendo, ¿no? Los puntos externos tienen la menor cantidad, los puntos extremos tienen la menor cantidad de variables. Esta es una distribución simétrica, ¿no? En el que la media, mediana y moda están en el centro y en el que a 3 desviaciones estándar yo voy a encontrar el 99% de los valores de esta variable. Yo entiendo que es mucha información, ¿ya? Esto es un poco complejo, pero esto lo van a poder hacer en el Stata, ¿ya? El Stata les arroja el gráfico y ustedes van a poder decir, esto es normal, esto es no normal. Ok, entonces tengo una variable numérica paramétrica, tengo una variable numérica no paramétrica o no normal. Tengo que utilizar una prueba de hipótesis para este tipo de variable, ¿no? Y acá te voy a tener, por ejemplo, también una distribución no normal. Entonces, recuerden, ¿qué hago primero? Digo, esta variable es categórica y esta es numérica. Ok, ahora como mi variable numérica está ahí, tengo que conocer la distribución de mi variable. Y diré yo, es una distribución paramétrica. Ok, si tengo una distribución paramétrica y tengo una variable categórica con la que la quiero asociar, tengo que utilizar la prueba TD-Student. Ok, siguiente. Veo que mi variable numérica es no paramétrica o de distribución asimétrica y digo, ya, entonces voy a utilizar la prueba Udeman-Whitney. Ya está. Entonces, nuevamente, tenemos dos tipos de pruebas, ¿no? Udeman-Whitney, TD-Student. Bien. Ahora veamos cuando yo tengo dos variables numéricas, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero ver la relación entre el nivel de hemoglobina, ¿ya? El nivel de hemoglobina y el nivel de IQ. Ya está. Entonces tengo dos variables numéricas porque el IQ también se va a puntuar como variable numérica. Entonces yo digo, quiero conocer si es que a mayor hemoglobina, mayor IQ dentro de los niños. Ok, tengo dos variables numéricas. Entonces recuerdo yo, cuando hablo de variables numéricas, tengo que conocer si la distribución de la variable numérica es una distribución paramétrica o es no paramétrica. Entonces, nuevamente recuerdo que tengo que hacer la distribución de Gauss, ¿no? Tengo que ver el gráfico de Gauss y ver si es que hay una distribución normal
o no normal. Si bien es cierto que yo puedo describir y crear gráficos en el Stata o en R o hasta en SPSS, creo, también puedo utilizar pruebas estadísticas que me ayudan a identificar si es que existe o no una distribución normal. Esta puede ser la prueba de eh, prueba, ay, no me acuerdo. Tenía un nombre, supongo que conforme vaya explicándoles me voy a acordar. Creo que era la prueba eh, Fisher, no. Ya, Shapiro-Wilk, ¿ya? Hay una prueba que se llama Shapiro-Wilk que en el Stata me arroja si es que, básicamente Shapiro-Wilk me dice si es que la distribución que estoy viendo es normal o si es no normal, ¿no? Pero eso lo vemos en el programa estadístico. Solamente quiero que recuerden esto. Cuando tienen variables numéricas, recuerden que tienen que conocer la distribución de la variable. Si esta es una distribución paramétrica o si es no paramétrica. Ya está. Entonces, si yo tengo una distribución paramétrica, si las dos distribuciones son paramétricas, voy a utilizar la prueba de Pearson. En cambio, si las dos distribuciones o alguna de ambas de variables es no paramétrica, yo tengo que utilizar la prueba de Spearman, ¿ya? Pearson, Spearman, chi cuadrado, Fisher, T de Student, Udeman-Whitney. T para grupos pareados, Wilcoxon, Kruskal-Wallis y ANOVA son ya pruebas un poco más complejas, ya que generalmente no se suelen hacer entre estudiantes, ¿ya? Entonces esto no es tan necesario. Pero sí TD Student, Udeman Witness es muy común, Chi cuadrado Fisher es de lo más común, y Pearson y Spearman también es de lo más común. Quiero que recuerden bien esto, ¿ya? Porque ahí solamente con entender bien esto, se van a dar cuenta que hasta el 50% de las tesis en el Perú están mal hechas. Porque Pearson y Spearman, si bien son pruebas de hipótesis comunes, ¿no? Muchos estadísticos, ¿cómo se llama? Estos profesores que enseñan estadística, aplican las pruebas nada más. O sea, yo les explico la teoría, ¿no? Les explico que tienen que cumplir ciertos parámetros, ¿no? Tiene que ser una variable numérica, otra variable numérica, para que recién se pueda tomar. Esto se debería hacer así, ¿no? Porque es lo que dice la teoría. Pero si yo quiero meterle el comando al programa estadístico y le quiero sacar Pearson a una variable categórica con una variable numérica, me va a arrojar un valor de Pearson. O si yo le quiero yo le quiero sacar un Spearman a dos variables categóricas, por más que sean variables categóricas, el programa estadístico me puede arrojar un valor de Spearman, ¿no? Entonces, muchas tesis van a darse cuenta que tienen outcomes o tienen variables dependientes que son categóricas y que como variables categóricas se reportan valores de Spearman. Y uno dice, pero ¿por qué botas un Pearson, un Spearman, si es una variable categórica? No deberías haber utilizado esa prueba estadística. Ok, entonces, porque no lo entienden, ¿no? Entonces es tan fácil recordar este cuadrito. Este cuadrito guárdenlo, ténganlo. Es un cuadrito que yo lo encontré en Evisalud, que me parece súper, súper, súper conveniente y que es muy, muy, muy útil. Recuérdenlo, guárdenlo. Yo les voy a pasar las diapositivas después para que lo tengan, ¿ya? A ver, siguiente. Entonces ya hemos repasado un poco sobre esto. Medidas de asociación, pruebas de hipótesis. Dentro de las pruebas de hipótesis tengo hipótesis entre variable categórica, hipótesis entre variable categórica y numérica, prueba de hipótesis entre variable numérica. Bien, entonces pasemos a lo siguiente. La siguiente sección de medidas de asociación va a ser las pruebas de fuerza de asociación, ¿ya? Las pruebas de fuerza de asociación, eh, para yo determinar la fuerza de asociación, voy a poder yo utilizar modelos de regresión. Entonces, no quiero que se confundan. Una cosa es que conocer si es que existe o no diferencia o asociación entre variables, y otra muy distinta es conocer la cantidad de fuerza de asociación que existe entre estas variables. ¿Ya?
a mayor fuerza de asociación, obviamente hay mayor grado de relación entre una variable sobre la otra variable. Ya. Ahora, para yo determinar bien el tema de la fuerza de asociación, el tema de el tipo de regresión que yo voy a utilizar, tengo que recordar ya no tanto la naturaleza de la variable, sino más bien tengo que recordar bien la función de la variable. Entonces aquí ya yo necesito definir cuál es la variable dependiente, tal. ¿Cuál es la variable independiente? Tal. ¿Por qué? Porque según la variable dependiente, sobre todo la dependiente, y después la naturaleza de esta variable, yo voy a recién poder elegir el modelo de regresión. Se me ocurre. Si yo quiero conocer como una variable, ¿no? Por ejemplo, si mi variable dependiente es una variable numérica, ¿no? Numérica como la hemoglobina, por ejemplo, los factores que se asocian al nivel de hemoglobina. Entonces yo diré, ¿cuál es mi variable dependiente? Es la hemoglobina. ¿Qué tipo de variable es? Es una variable numérica. Para variables numéricas, ¿qué modelo de regresión debo aplicar? Ya, hasta ahí tienen que llegar, ¿no? O sea, ustedes tienen que poder llegar hasta determinar la variable, determinar la función de la variable, determinar cuál sería la prueba o modelo de regresión más apropiado para este tipo de diseño, para este tipo de variable, ¿no? Entonces, con que lleguen hasta eso, ya han aprendido bastante de metodología de la investigación. Entonces, vamos a hablar de dos modelos, para no hacerlo muy largo ya, porque nos estamos demorando mucho. Dos modelos que son los modelos más comunes. Bien, entonces estábamos hablando de fuerza de asociación. Existen diversos tipos de modelos de regresión. Elegir un modelo dependerá del tipo de variable dependiente, objetivo del estudio y el cumplimiento de los supuestos. No es aplicar un modelo por aplicar. Hay que cumplir supuestos que dependen de otras pruebas estadísticas, que resulta un poco más complejo, pero eso se hace ya en estadística como tal. Entonces, por ejemplo, acá vemos un resumen chiquitito, miren. Si Y es numérica, o sea, si la variable dependiente es numérica, yo suelo utilizar modelo de regresión lineal. Si Y es categórica dicotómica, obviamente cuando te dicen dicotómica ya te están diciendo que es categórica, ¿no? Si Y es categórica, yo podría utilizar regresión logística. Y si Y es categórica también, también podría utilizar modelos de regresión de Poisson, ¿ya? Entonces, pueden elegir cualquiera de estos modelos según el tipo de variable. A ver, veamos. Dentro de los modelos de regresión, yo voy a tener también que tener en cuenta el diseño de la investigación. Ya no estamos hablando del tipo de variables, sino del diseño de la investigación. Cuando yo tengo una investigación transversal analítica y yo quiero aplicar un modelo de regresión, generalmente este modelo de regresión va a buscar conocer RP, ¿no? Razones de prevalencia. O sea, la fuerza de asociación se va a medir con razones de prevalencia. O sea, va a comparar las prevalencias de algo sobre algo. Cuando yo quiero ver el riesgo, ¿no? Yo voy a poder utilizar, o cuando mi diseño de investigación es un estudio de cohorte o es un ensayo clínico, yo voy a poder determinar riesgo relativo. Finalmente, cuando yo tengo un estudio de casos y controles o tengo una serie de casos, yo también voy a poder utilizar un modelo de regresión en el que voy a poder arrojar odds ratio. ¿Por qué es importante esto que les comento? Porque ustedes, por ejemplo, se me ocurre que quieren hacer una investigación en la que quieren ver, no sé, riesgo de aborto en adolescentes, ¿ya? Imagínense ese título, riesgo de aborto en adolescentes. Y cuando hacen su modelo, su metodología de la investigación, plantean que su diseño va a ser transversal analítico porque van a hacer encuestas. Entonces la pregunta cae por su propio peso. Cuando yo tengo un modelo o un diseño transversal analítico, yo podré informar dentro de mis respuestas o dentro de mis resultados riesgos relativos. No,
porque el diseño transversal analítico no puede dar resultados de riesgos relativos. Ergo, no puede arrojar riesgos. Entonces, todo el objetivo de mi investigación es incorrecto, porque yo estoy planteando un modelo de un objetivo, o sea, una pregunta de investigación que requiere otro diseño. Entonces, yo estoy en un error fuerte, ¿no? Entonces, tengo que cambiar todo mi programa estadístico. Y entonces, acá un resumen, ¿no? Prevalencias, ¿no? Prevalencias para estudios transversales. Riesgo relativo para cortes y ensayos clínicos. Odds ratio, pues me pueden dar los transversales, las cortes, los ensayos clínicos y los codos y controles. ¿Ya? Entonces tienen este resumen bonito acá. Bueno, acá. Ya. Entonces, modelo de regresión, ya les había comentado que hay que cumplir los supuestos. Bien, veamos regresión lineal. La regresión lineal es un modelo matemático usado para evaluar la relación de dependencia entre una variable dependiente o outcome o variable desenlace que va a tener una naturaleza numérica y otra o más variables independientes que pueden ser o bien numéricas o bien categóricas. Entonces recuerden, aplico regresión lineal cuando mi variable dependiente es numérica. ¿Cómo lo aplico? ¿Cuáles son los supuestos? Eso ya lo ven en estadística. Siguiente, regresión de Poisson y con eso terminamos. La regresión de Poisson, ¿ya? Se utiliza para otro tipo de desenlaces, pero tiene propiedades que permiten estimar, o sea, riesgos relativos y, ¿cómo se llama esto? Prevalencia de, razones de prevalencia, ¿ya? Entonces, recuerden, cuando yo quiero estimar o bien riesgos relativos o bien razones de prevalencia, ¿ya? Yo puedo utilizar regresión de Poisson, ¿ya? ¿Cuándo voy a utilizar o cuándo voy a querer reportar razones de prevalencia? Cuando yo tengo modelos o estudios transversales. Ah, me olvidaba. Poisson se aplica cuando la variable de desenlace es categórica, ¿ya? Entonces, variable de desenlace numérica, regresión lineal. Variable de desenlace categórica, o bien utilizo Poisson, o bien utilizo regresión logística, pero regresión logística tiene algunos inconvenientes matemáticos que hacen que sea un poco más compleja de aplicar y un poco más compleja de entender, porque los odds ratios son un poco más complejos de interpretar. Entonces yo les recomiendo que aprendan bien a hacer Poisson y aprendan bien a hacer regresión lineal. Entonces recuerden, Poisson, cuando eh, variable dependiente categórica, y yo tengo un diseño de investigación en el que voy a poder reportar prevalencias, como en los modelos o en los tipos de regresiones transversales analíticos. O cuando yo quiero reportar riesgo relativo, cuando tengo un estudio de cortes. Ya está. Entonces, con eso ya terminamos, chicos. Hemos hablado entonces, como para hacer un breve recordáis. Hemos hablado de tipos de variables, ¿ya? Recuerden, existe naturaleza de la variable, existe escala de medición y existe la variable según su función, variable dependiente, variable independiente. La variable dependiente también se le conoce como variable de desenlace o también se le conoce como outcome, ¿ya? Medidas de asociación. Las medidas de asociación son según la prueba de hipótesis o según la fuerza de asociación. Las pruebas de hipótesis van a depender del tipo de variable. ¿Qué tipo de variable tenemos? Entonces, entre variables categóricas, pruebas de hipótesis como Fisher chi cuadrado. Y entre variables categóricas y numéricas. Entre variables categóricas y numéricas va a depender de la naturaleza de la variable numérica, ¿no? Si es paramétrica o si es no paramétrica. Si es paramétrica, yo utilizaré T de Student, y si es no paramétrica, utilizaré Udeman-Whitney. Finalmente, puedo utilizar la prueba de hipótesis entre dos variables numéricas. Si son dos variables numéricas paramétricas, utilizaré Pearson, y si son no paramétricas, utilizaré Spearman. Y finalmente tenemos fuerza de asociación, que no es lo mismo que prueba de hipótesis. Entonces, la fuerza de asociación utiliza modelos de regresión. Los modelos de regresión van a depender de la naturaleza de la variable dependiente. La variable dependiente es numérica, utilizo regresión lineal. La variable dependiente es categórica, digo
esta variable dependiente categórica está dentro de una investigación transversal analítica. Sí, utilizo Poisson y reporto razones de prevalencia. Digo, la variable dependiente está dentro de una investigación de cohortes, utilizo Poisson y reporto riesgo relativo. Listo, chicos. A ver. Es un tema fuertecillo, ¿ya? Es un tema fuertecillo, pero espero haber resumido un poco o repetido al menos las cosas importantes que quiero que se lleven a casa. ¿Tienen dudas? ¿Alguna consulta, alguna duda? Bueno, doctor, vamos a esperar unos minutos para ver si alguien tiene alguna duda. Chicos, recuerden que pueden escribirla en el chat del Zoom o si no, también prender su micro para poder hacer sus preguntas. Listo, doctor. Parece que no hay preguntas. Entonces vamos a dar por finalizada la ponencia. Le queremos agradecer, doctor, por su disposición de tiempo con nosotros. Estamos seguros que la información que usted nos ha brindado ha sido de máximo aprovechamiento para todos los participantes. Me han llegado algunas de las preguntas, doctor. Entonces las voy a leer. Por parte de Daniel Córdoba, nos consulta, ¿cómo podemos reforzar este tema? A ver, ¿qué tal, Daniel? Sí, bueno, sobre todo el tema de medidas de asociación es mucha práctica, ¿ya? Primero, guarden las diapos, porque yo sé que si en algún momento van a hacer estadística, van a necesitar la información que está en esos cuadritos, les va a ayudar bastante. Y al momento de aplicar una prueba estadística, busquen la diapo, lean la diapo, recuerden, repasen. No lo van a poder memorizar de un día para el otro, ¿ya? Lo más importante ahí es que se entienda cómo se clasifica, ¿ya? Cómo se está haciendo la clasificación, porque si no se entiende la clasificación, ustedes van a escuchar unas cosas, otras cosas, y se van a marear mucho. Y eso hace que no van a poder entender bien el tema, ¿no? Entonces, entiendan bien la clasificación y practiquen con los análisis estadísticos, ¿no? Practican con sus proyectos de tesis. Después, a ver, creo que había una pregunta que me hicieron por acá. A ver, hola, buenas noches. ¿Usted cree que estas medidas se pueden aplicar en una monografía, una tesis o algo más avanzado? Claro, claro. Las medidas de asociación, las pruebas de hipótesis y las fuerzas de asociación es lo que comúnmente se hace en tesis, ¿no? En tesis, en artículos de investigación, ¿no? Generalmente las tesis, miren, yo les diré, aunque de universidades en las que sí se hace más investigación, sí llegan a hacer medidas de fuerza de asociación, ¿no? En otras universidades, casi todas las universidades en el Perú se quedan en pruebas de hipótesis, ya que no es nada difícil, ¿ya? No es nada difícil y hasta ahí nomás se quedan las tesis, ¿no? Algunas universidades sí exigen un poco más de cosas avanzadas como fuerza de asociación, ¿no? Modelos de regresión. A ver, ¿qué más dice? Buenas noches, gracias por... ¿Qué texto o autor nos recomienda para poder comprender mejor esta parte de estadística? A ver, había un librito de estadística básica. Les paso, ¿ya? Les paso el link por el chat a su delegada y a ella ¿cómo se llama? Le comparto esto. A ver, dice otro. Con respecto a Shapiro-Wilk, se toma en cuenta cuando es menor de 50. Ya, eso sí también es importante, ¿no? Va a depender. Utilizo Shapiro-Wilk. Mire, Shapiro-Wilk se acomoda bien casi a todo, ¿ya? Yo siempre utilizo el Shapiro-Wilk para ver si es que la variable es paramétrica o no paramétrica. Pero recordaba que cuando es menos de 50 elementos, se puede utilizar otra prueba que se llama no me acuerdo. Algo con K.
Bueno, pero sí, hay una prueba diferente a Shapiro-Wilk. Ajá, no, Kruskal-Wallis no. Kruskal-Wallis es una prueba de prueba de hipótesis. Algo con Gauss. Bueno, pero sí existe, sí existe. Lo bueno es que sí existe. Claro, sí, ajá, esa. Kolmogorov, ajá. También se puede utilizar cuando son menos de 50 elementos. Sí, 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 sí. Son pruebas que nos ayudan a identificar si es que la distribución de la variable numérica es paramétrica o no paramétrica. Ahora, recuerda esto. Estas pruebas nos ayudan a tener mejor visión de lo que en realidad deberíamos ver, porque lo que es específico o es lo más recomendable siempre es hacer el gráfico, ¿no? Ver el gráfico y ver la distribución de la variable. Si yo veo un gráfico que tiene una distribución adecuada en la que se forma una campana de Gauss y por más que las pruebas me salgan que no hay campana y yo veo la campana, yo digo, entonces esta variable es una variable paramétrica y utilizo pruebas paramétricas, ¿no? Entonces, en cambio, cuando yo veo una curvas en la gráfica, que no se sabe bien si es que tiene una distribución paramétrica o no paramétrica, ahí sí es de mucha mayor ayuda las pruebas, pues, ¿no? Que menciona Diego o Shapiro-Wilk, ¿no? Sí. Bien, creo que no hay más alimentos, pero el color no se recomendaba más de 50. El de color no se recomendaba más de 50. No se recomendó. Ajá, claro, es lo que estaba mencionando. Cuando es menos de 50, se puede utilizar. En realidad, hay muchísimas pruebas estadísticas para ver para ver si es que la variable numérica es paramétrica o no paramétrica. No solamente Shapiro-Wilk o no solamente Kolmogorov, ¿no? Hay más. No solamente que son las más utilizadas, pues, ¿no? Son las más utilizadas. A ver, dudas, consultas, creo que hasta ahí. Bien, bien chicos. Entonces, si no hay más consultas, ha sido un gusto. Les voy a pasar las diapos, eso les va a ayudar bastante cuando tengan dudas. Muchas gracias, doctor. Nuevamente agradecemos por su ponencia el día de hoy. Listo, cuídense, saludos con todos, que tengan buenas noches.